Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, una de las noticias, de las informaciones que se destacan hoy en todas las revistas comerciales y en todos los medios de comunicación, es la información que ofrece el Banco Central de la República Dominicana con respecto al comportamiento de la economía dominicana durante el año 2017, que cierra con un crecimiento de un 4.6%, después que en el último trimestre pues llegó a un poco más de un 7%. El promedio del año, por lo tanto, es de 4.6%. Importante porque es una de las, o es probablemente sí, la segunda más alta tasa de crecimiento de América Latina, como cada año solamente detrás de Panamá. Panamá, que todos sabemos que tiene ahí un negocito bastante bueno con ese canal, que no hay manera de que usted le caiga atrás. Pero la economía dominicana crece en un 4.6%, quiere decir que no decrece. Si usted la compara con el 2016, el crecimiento fue superior al 6%, es cierto, andaba rondando por ahí el 6%. El año 2016, el año 2017, hemos crecido. No crecimos quizás lo que crecimos en el 2016, pero hemos crecido y eso es lo importante. No hay decrecimiento. Disminuimos las expectativas, pero nosotros tenemos que saber que durante el año pasado estuvimos por lo menos en 2 ocasiones con situaciones complejas como la que nos plantearon los huracanes Irma y María, que podríamos decir que no nos afectaron. Afectaron el país. Las inundaciones de Irma y de María en toda la región del Cibao, que fue donde más se sintieron, afectaron la economía dominicana, por lo menos calculan los especialistas en 1.5%, y eso es bastante. Eso quiere decir que la República Dominicana tuvo pérdidas en materia agrícola y en materia pecuaria y en materia de infraestructura superiores al 1% del Producto Interno Bruto, y eso no es cualquier cosa. Aparte de todo el impacto que eso tiene en las exportaciones, en el comercio, en las comunicaciones, etcétera. Es decir, estuvimos pasando por momentos difíciles, que pudieron hacer peores. Claro que sí, Puerto Rico lo tuvo peor porque a Puerto Rico Irma lo embatió directamente. O sea, hubo una situación de desastre, de catástrofe, pero bueno, para nosotros pues fue algo también notable, puesto que la zona norte, toda la zona norte, noreste, noroeste, fue víctima fue afectada por las inundaciones de ambos fenómenos. Otros efectos podría haber, desde luego, pero esos son los más importantes. Desde luego, hay que solazarse, diría yo, hay que congratularse de que nuestra economía sigue creciendo a un ritmo cercano al 5% del Producto Interno Bruto. Eso, un 5%, 4.6%, crecer un 4.6% no es desdeñable, todo lo contrario. Estamos en una región, la región latinoamericana, que no creció el 3%, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. La América Latina en su conjunto no creció un 3%, su crecimiento debe rondar
los dos tanto cercano a los 3, quizás al 3%, pero no llegó ahí. Nosotros estamos muy por encima del promedio de América Latina. República Dominicana queda en una posición privilegiada a la hora que se ve el bloque, a todo el bloque latinoamericano y caribeño, incluyendo 4.6%, es una gran cifra. Habla de movimiento económico en el país que, bueno, las instituciones internacionales que monitorean estos asuntos dicen que para el 2017 podríamos tener una tasa de crecimiento también cercana o por el orden del 5%, lo que quiere decir que continuará. Se prevé que la economía dominicana continúe creciendo por el orden del 5%. Más de 120,000 nuevos puestos de trabajo creó la economía dominicana en el año que acaba de transcurrir. Estamos hablando de 120,237 nuevos puestos de trabajo según el Banco Central, después de haber recibido las informaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y de las instituciones que tienen que ver con el monitoreo de estas variables, como les llaman. La variable empleo. El empleo en la República Dominicana ronda el 5.5%, el desempleo, la tasa de desempleo abierta, como le llaman los economistas. Entonces, son buenos números y se augura un 2018 todavía mejor que el 2017, desde luego contando con que nosotros estamos en la ruta de los huracanes y que son un elemento a tomar en cuenta. Uno de los tantos elementos a tomar en cuenta en estos momentos. La economía mundial parece que también se mantiene en un ritmo de crecimiento que podría favorecernos a nosotros, aunque desde luego hay que tomar en cuenta el comportamiento del petróleo en el mercado mundial, que tiende al alza, y ese es un detalle muy importante para economías altamente dependientes del petróleo como la nuestra, altamente dependientes de ese recurso como materia prima. Así que, bueno, esperemos a ver que el 2018 pues podamos mantenernos creciendo a un ritmo que ronda el 5%. Así estamos en capacidad, en condiciones de enfrentar los problemas que se presentan, que se le pueden presentar a cualquier país en cualquier momento. Cada año una economía se supone que debe crecer alrededor de un 5% para hacer frente a las necesidades de cualquier país, para hacer frente a las necesidades y para hacer frente a su propia evolución, es decir, la cantidad de personas que se integran, que demandan servicios, etcétera, etcétera. Y sobre todo para hacer frente a la inflación, que también hay una inflación cada año en cada economía, en todas las economías del mundo, y en economías vulnerables como la nuestra, mucho más. Si tenemos una inflación de un 2%, entonces nosotros necesitamos crecer el doble de ese 2% para poder estar en competencia con nosotros mismos en ese caso. De todas maneras, la economía dominicana ha estado registrando niveles de inflación muy inferiores al 2%. Andamos por una inflación de un 1%, menos 1%, y eso es también un buen indicador. Díganme ustedes. Muy buenos días, amigos de Ojalá. Es curioso que mientras usted señala acertadamente que el país tiene el desafío de seguir creciendo por encima de la inflación, hoy, Día Nacional de la Juventud, nos encontramos con que hay un sector
que tiene como desafío no que se siga creciendo en el tema económico, no que nosotros crezcamos como economía, sino que se pare la docencia. Y estamos hablando de un lugar que debe de ser un motivo de orgullo para República Dominicana, porque se trata de la primera universidad de América. Yo quiero traer a colación una experiencia que yo viví. Un amigo oriundo de un pueblo del sur, con el sacrificio de sus padres, vino a la capital, se hospedó en un lugar periférico, en un barrio marginado, con todas los problemas que tenía que enfrentar. Venía del sur, su familia era una familia de agricultores, y con un esfuerzo sobrehumano, él iba a la universidad. Yo lo viví con él. Recuerdo que ese primer semestre hubo una huelga de profesores y él fue algunas 10 o más o menos 10 veces, porque de los profesores que teníamos, la mayoría, el 90%, no quiso dar clase. Y yo recuerdo cómo ese muchacho no pasó de un semestre. Y él me hizo el siguiente razonamiento: yo no puedo estar sacrificando a mis padres para no hacer nada. Al final intentó integrarse a una universidad privada y todavía es la fecha que ese querido amigo no ha podido acabar su carrera, porque la universidad que debió darle albergue se la ponía difícil. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ver dos agendas. Mientras por un lado se impulsa una revolución educativa, hay otras personas que tienen en agenda el freno de esa revolución educativa. Tenemos, por ejemplo, que se hace un proceso, en el término de la revolución educativa, de escrutinio de la nómina. Y resulta que quienes se oponen a ese escrutinio de la nómina es la asociación de profesores, que debería estar impulsando que esa nómina se pueda supervisar y se pueda controlar. Resulta que se hace un proceso en donde se llama a la elección por concurso de los directores regionales, y el gremio que supuestamente defiende los derechos de los profesores no quiere que sea por concurso. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos encontramos que es una universidad fundada en el año 1538. Sin embargo, no aparece en los rankings de mejores universidades, ni del país, ni de América. O sea, en la UAS hay mucho talento, yo soy guasdiano y lo digo con dolor. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a que hay un grupo que está apostando otra cosa. Miren, este fue el presidente escogido por la Federación de Estudiantes Dominicanos, el señor Jimmy Zapata. Y hoy se anuncia que se está prorrogando una medida de coerción. O sea, el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que fue escogido, está conociendo una medida de coerción por estafa. O sea, la Universidad Primada de América, el líder estudiantil que fue escogido, tiene un proceso por estafa. Por el otro lado, nos encontramos que el pasado presidente de esa asociación, de esa federación, tenía 23 años estudiando en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay grupos dentro de esa universidad que tienen su propia agenda. Mientras nosotros como país tenemos una agenda de desarrollo, esos grupos tienen su agenda de frenar el desarrollo, tienen su agenda de sus propios intereses particulares. Ellos encuentran que los profesores merecen un mayor salario, pero no hablan de pasar de un semestre a cuatrimestres. Yo recuerdo que se perdía muchísima clase y se sigue perdiendo porque hay un semestre, pero no son 6 meses que dan de clase, son 3 meses que se dan de clase. Lo otro se pierde. Sin embargo, a la hora de cobrar un semestre, ¿por qué no cuatrimestres como en las otras universidades? ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué no se discute la cantidad de investigaciones que está haciendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Eso es lo que deberíamos de estar hablando. Vamos a aumentar a los profesores, ok, pero nosotros pedimos también que se aumente la cantidad de investigaciones que se producen y la calidad, porque cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo no está a la par de esos esfuerzos por elevar la educación que se está haciendo,
hay un boicot al desarrollo. Y llama la atención que hoy, precisamente, Día Nacional de la Juventud, los estudiantes de la UAS, señala una de estas revistas comerciales, se encuentran indignados y pasillando. Yo quiero que se enfoque esta foto. Miren cómo estaba la universidad en el día de ayer. Miren cómo estaba. Los estudiantes varados, buscando el pan de la enseñanza. Sin embargo, las personas que se le paguen para que dieran la clase, no se encontraban presentes. Y no hay cosa que frustre más a un estudiante, y se lo digo por experiencia propia, que usted se levante temprano, vaya a la universidad y se encuentre sin clase. Hay gente que se lo cogen a chercha, es verdad. Hay estudiantes que lo cogen de la manera más variada posible, pero no los que están haciendo un esfuerzo y quieren salir adelante. Entonces, hoy que es Día Nacional de la Juventud, yo creo que nosotros como país tenemos que seguir lanzándonos y retándonos para conseguir mejores cosas. En ese sentido, el presidente de la República, Danilo Medina, ha señalado la intención que tiene el gobierno de seguir apoyando los programas de doctorado, de maestría, de especialidades, tanto dentro del país como fuera del país, de seguir dándole oportunidades y creando empleos vía las pymes y las mipymes, y de que los jóvenes encuentren los canales donde expresar su potencial. Sabemos que es una tarea titánica y que amerita amerita el consenso de todos los demás sectores. Sin embargo, es una tarea posible y es la tarea que nosotros como jóvenes tenemos que asumir. Así que hoy, como Día Nacional de la Juventud, volvemos a reiterar nuestro rechazo completo a ese boicot a la educación superior que se está llevando a cabo desde FAPRO-UAS, y nuestro apoyo a las medidas que se están tomando para insertar a los jóvenes al mercado laboral y a el desarrollo de sus potencialidades. Bueno, Ramón, mire, el tema económico es importante tratarlo a propósito de que hay revistas comerciales dedicadas específicamente a desorientar a la población. Y nada más hay que buscar su línea editorial, que va desde un título cualquiera que recuerdo, hacia el despeñadero, por ejemplo. No. Hacia el despeñadero, con un pronóstico que no el de un tal Casablanca, nada que ver con eso, con un pronóstico verdaderamente terrorista. O terrorífico. No, bueno, y Las dos terrorista. cosas. Las dos cosas. Sí, las dos cosas, porque si llegara a acontecer lo que ellos dicen para el año que viene, Sería una catástrofe. Sería una catástrofe para ellos mismos. Para ellos mismos como empresa comercial. Porque, ¿y quién se puede salvar de una catástrofe económica como la que se vende como algo posible o que va a acontecer en el 18 o en el 19? De hecho, y es entonces ahí donde siempre terminan enseñando el refajo. De hecho, la idea es la siguiente: este es un gobierno populista que está acostumbrando a la gente a recibir a través de un paquete de políticas sociales todo lo que la población de alguna manera demanda. Empleo, que es una política social; crédito, que es una política social; inclusión, que son programas de inclusión social de género y de personas que por una condición especial biológica se consideran o han sido tradicionalmente excluidos de todas las políticas sociales, incluso invisibilizados.
que este es un Estado y un gobierno que ha endeudado al país de tal modo que, según ellos propalan o dicen a través de sus editoriales, pues terminará colapsando o contribuyendo al colapso de la economía, sobre la base de que hay un inminente default, es decir, que el país estará dentro de poco tiempo en incapacidad de hacerle frente a sus deudas, a honrar sus deudas. Todo eso independientemente de que no le debemos al Fondo Monetario Internacional, de que la deuda que probablemente pesaba más, no por su naturaleza bilateral y geopolítica, que lo era ¿cómo se llama? El acuerdo que sucedió al de San José, Petrocaribe. Bueno, de que el país negoció esa deuda y lo hizo ventajosamente, sin que tampoco eso, sin que además eso llegase a constituir un peso para la economía misma, para el desempeño de la economía o el comportamiento de la economía. Y de que, contrario a todos los organismos o entidades que se dedican a eso, a calificar, las firmas calificadoras de que de riesgo, que tienen que ver por igual cuáles son los riesgos o para qué. En realidad nos califican o nos califican, para decirlo claramente, con el propósito de seguirnos prestando. ¿Y por qué dicen que la República Dominicana hoy, a pesar del supuesto o real monto de la deuda pública interna y externa, dicen no, pero es que la República Dominicana ahora ellos tienen una cosa ahí que es mejor ni entenderla? B más, B menos, B más 1, B más 2, 3. En dominicano es que a nosotros se nos puede seguir prestando porque el paquete de información que ellos manejan sobre el comportamiento de esta economía es que no hay ningún default inminente y que, a pesar del entorno internacional, que ciertamente carga de incertidumbre y de problemas a otras naciones, a otros países, incluso de la propia región, ellos lo que dicen es que se nos puede seguir prestando de una forma tal que cada vez que el Banco Central o las autoridades monetarias y financieras del país, que el Estado coloca en el mercado bonos soberanos, resulta ser que se lo quitan de la mano. Que no solo los propios dueños de las revistas comerciales, que también compran esos bonos, directa o indirectamente, en el entendido no de que prestarle a la República Dominicana es a corto o mediano plazo correr el riesgo de perder sus cuartos por la incapacidad de pago que pueda tener el país. Pero ellos atisban a lontananza, como se dice, ellos atisban una gran crisis sobre la base de la insostenibilidad del paquete de políticas públicas que han generado en los últimos 5 años una especie de círculo virtuoso de generación, no solo, porque hablar del crecimiento económico, bueno, sí funciona, y más cuando lo hace un experto en economía como Ramón o como yo, ¿verdad? Funciona esto de que la economía va a crecer
o de que está creciendo y seguirá creciendo. No, suponer que lo que hay en el país es el despeñadero, es el que nos vamos a ir por una pendiente de la cual no vamos a salir bien como economía. Suponer esto es negar el virtuosismo del paquete de políticas económicas y sociales que garantizan el crecimiento, que nos recolocan en el mercado financiero internacional, que genera empleo. Ramón hablaba de 125.000 nuevos empleos. 120.237. Bueno, pero si usted lo suma, en estos 5 años serán más de 500.000 nuevos empleos. 120.237. Estos son 120.000 del año pasado que se generaron, que la economía generó nuevos empleos. El que lo quiera rebatir, que vaya a la tesorería de la Seguridad Social. Exacto. Que vaya al ministerio encargado de eso, que vaya a la ONE, que pregunte los métodos con los que averigua. Es muy fácil porque si se crea un empleo, quiere decir que es un trabajador que ingresa al seguro de salud. Entonces usted puede rastrearlo por ahí si ingresó al seguro de salud. Si se crea un empleo, entonces hay que pagar la tesorería de la Seguridad Social. Usted puede rastrearlo por ahí. Y así por el estilo. O sea, hay... se puede rastrear por la cantidad, etcétera. Se puede rastrear por la cantidad de negocios que se crean. Porque no es lo mismo que hayan 70.000 nuevos suplidores del Estado a que haya 9.000. Claro. Entonces, en un proceso mal llevado, mal conducido, si usted de 9.000 suplidores pasa a 9 suplidores, usted se puede decir, oye, hay un proceso de concentración, claro, y de monopolización de la actividad económica que es absurdo. Ahora, se puede medir de muchísimas maneras. El tema es que el conjunto... Se lo puede medir hasta con las mismas revistas comerciales. Oh, pero son negocios prósperos. Son negocios todos. No, y prósperos. Y prósperos. Y prósperos. Y llenos de sus propios anuncios. Porque a todo esto viene. La actividad económica no es una suposición. Es que hay un dinamismo de la economía dominicana que se puede medir, si lo quieren, ya no solo por la actividad minera, que es un importante componente del crecimiento económico, sino que se puede medir por otros indicadores que no hemos mencionado, pero indicadores que están ahí. El del empleo es uno, que es un bonito reflejo de ese comportamiento, pero se puede medir a través de hacia dónde se dirigen los capitales que están saliendo de otras economías, precisamente porque no crecen, porque la gobernabilidad no favorece la actividad económica, porque no hay un eje en esa economía o en esas economías, un eje productivo que genere tanta riqueza como el petróleo nuestro. ¿Cuál es el petróleo nuestro? El turismo. El turismo. Bueno, si usted quiere medir el tema de si la economía crece o no, pues nada más hay que ver si crece o no un sector que ya se ha convertido en un sector importante del llamado modelo dominicano de la economía. Pero es que la República Dominicana se ha convertido, y los economistas deberán explicarlo, por ejemplo, nuestro querido Iván Rodríguez lo podrá explicar técnicamente, en el principal receptor de inversión extranjera de la región, o de la subregión caribeña, para no ampliar tanto el paraguas. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un conjunto de factores que le indican a los inversionistas, que son las cosas más cobardes, me han dicho a mí. Son las cosas más cobardes. El inversionista cuida como la niña de sus ojos su cuarto.
¿A dónde lo lleva? Cobarde. A donde hay un riesgo país importante. Cobarde no es, conservador puede ser. Bueno, porque son sus cuartos. son su cuarto, ¿verdad? Tiene que saber dónde que lo Sí, van pero a no lo arriesgan jugando a los números No. de Cristian Casablanca. No lo arriesgan de esa forma. ¿Estamos claros? Lo ponen y lo llevan y lo cuidan ahí donde ellos entienden que están dadas las mejores condiciones de riesgo. Y entonces se llevan de las firmas calificadoras, y entonces se llevan del BID, entonces se llevan del Banco Mundial, entonces se llevan del Fondo Monetario Internacional, y entonces se llevan hasta de Andy Daguarre, por así decirlo. Hasta no, se ¿Eh? llevan de él Sí, porque es un especialista. Porque es un especialista que pues debería venir a explicarnos estos temas también. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un grupo de gente, en realidad, engañabobos se llama eso. ¿Por qué? Porque es negar absolutamente, como he dicho, el virtuosismo del modelo de Danilo Medina, que no por economista, sino por buen político, por buen líder político, por patriota, ha logrado generar no ese crecimiento de 4.6 que pudo haber sido un chin más o un chin menos, sino porque en el conjunto de las variables que se toman en cuenta, usted lo que dice, bueno, aquí lo que hay es una economía que aunque no crezca 1, 2 o 3 puntos más, por las razones que fuese, en un año o en un periodo determinado, sigue ofertando las mejores condiciones para que no solo los dominicanos, sino los extranjeros vengan al país, se quieran quedar en el país y hagan negocios, muy buenos negocios en nuestro país. Sin embargo, estas revistas comerciales, uno no sabe más que, puede suponer que es para engañar a los tontos, insisten en que las políticas sociales solidarias del gobierno de Danilo Medina son insostenibles. Nos estamos refiriendo a la tanda extendida, al desayuno escolar, al INAVIE, que eso tiene cantidad de programas que van desde de salud, bucal hasta de la vista, que va con programas de todo tipo, a asistir, no con políticas asistenciales en el sentido que a ellos no les gusta, sino que acompañan y elevan la calidad de vida de los y las dominicanas. El país va a crecer a pesar de los pronósticos azarosos de quienes obviamente hacen negocios, grandes negocios, engañando a los demás, que es precisamente los que se prestan a lo que los enemigos de nuestro pueblo llaman ahora, porque son creativos, parecen publicistas, que llaman ahora la revolución de colores. Ajá. Usted conoce el concepto, ¿verdad? Bueno. Revolución de colores, que ya no es el golpe suave, porque eso como que ya ellos evaluaron que no era la vía, sino que ahora es una revolución de colores, que consiste precisamente en truncar se dice, ¿verdad? Truncar procesos virtuosos que se han desatado y que ciertamente elevan la calidad de vida de la gente, porque hay gente que entiende que en este capitalismo subdesarrollado lo conveniente es que cada cierto tiempo nos vayamos no hacia el despeñadero, sino por el sumidero, porque la mejor forma de acumular, como lo hacen ciertos grupos, es precisamente sobre la base de la devaluación de nuestro patrimonio, que tiene que ver no solo con lo material, sino que tiene que ver con el posicionamiento de una economía pequeña, pero abierta, como la nuestra, que no tiene razones
para no crecer y que no tiene razones para estancarse. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condiciones para lo que no se ha hecho en 30, 40 años antes, se pueda hacer. ¿El qué? Sacar de la pobreza a la gente. Ningún país de la región ha sacado más gente de la pobreza en los últimos 5 años que este. Ningún país. Y uno diría, pero bueno, que los benditos pobres ya no tienen harto, que se mueran todos. Que es lo que piensan algunos que se puede hacer finalmente, meter en el sumidero no a sus propias familias, sino a los pobres, a las familias pobres. No, lo que pasa es que una cosa trae la otra. Usted no puede pretender políticas de seguridad ciudadana sobre la base de que cada vez haya más pobres. Usted no puede suponer una paz social sobre la base de la desigualdad que caracteriza a una parte importante del mundo, pero en particular a la región latinoamericana del mundo. Que eso está diagnosticado por los cepalinos, por los bancos mundiales y por todos los organismos internacionales. Que este es un continente que lo que hace insostenible los procesos políticos e institucionales en nuestras naciones es precisamente la desigualdad por encima de cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué? Si lo que estamos haciendo es generando riqueza, generando empleo, generando movilidad social y dotando cada vez más al país de políticas y marcos institucionales que ciertamente que combaten la corrupción. Aquí no hay una sola revista comercial, aquí no hay un solo grupejo que haya hecho más que el gobierno dominicano de Danilo Medina. Grupejo económico, dígalo. No, de cualquier tipo. O de cualquier, bueno. Hasta de Cuyaya, que usted quiera. Aquí no hay un grupejo de cualquier color que haya hecho más en la lucha contra la corrupción, ni que haya tomado más medidas en la historia dominicana en contra de los que han sido señalados como corruptos. Ni Percival. Bueno. En fin, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué tenemos que enfrentar no a los grupeos, sino a quienes hacen desde las revistas comerciales o quieren crear caos? Porque las revoluciones de colores, según tengo entendido, el modo operandi que tienen es el de la generación de un caos, en donde el interés imperial pueda pescar en ese río revuelto sobre la base de debilitar el andamiaje institucional y la legitimidad de los gobiernos y de los procesos de transformación social. Porque lo que está aconteciendo en el país, quieranlo o no, es un proceso bien llevado de transformación de la sociedad dominicana de arriba abajo, sobre la base de planes y de políticas que incluso, insisto, los organismos internacionales comparten. Y en muchos de los buenos casos hasta los formulan ellos. O sea que ya yo personalmente ni quiero hablar más de lo que usted habló, ni quiero hablar más de esto, sino que me voy a dedicar a otro tema. A otro tema. Yo pensé que te iba a hablar de los revolucionarios de colores ahora. Bueno, no, después de esa conferencia magistral, después de conferencia magistral, nada más nos queda advertir dos cosas, no en otra conferencia magistral, solamente explicar. Número uno, que real y efectivamente, como usted dice, aquí hay gente dedicada a que no se vea nada bien. Gente dedicada nada más que a decir que todo está mal. Porque a ellos han descubierto que eso vende. Eso vende. Y son políticos unos y son comerciantes los otros.
Y es más fácil Eso también. se vende, además de que es más fácil, es mucho más fácil explicarlo todo, porque como todo está explicado, la gente, ¿verdad? Eso es lo primero. Estamos dedicados a eso, a vivir reconcomiéndonos, como dicen los españoles. Hay gente dedicada a eso, a venderle reconcomio a los otros, a venderle eso, reconcomio, que la gente viva ahí, navegando en esa entropía, en su propio desánimo, en su propio Desaliento. sí, en su propia vorágine de cómo voy a salir de esto, cómo voy a vivir, qué es lo que vamos a hacer, qué es el país esto, qué es el país lo otro. O sea, hay gente dedicada a eso y hay gente dedicada, por lo tanto, también a invisibilizar todos los procesos importantes que se llevan a cabo en el país. Ahora mismo, por ejemplo, hay una institución internacional que se llama la International Budget Partnership. Así se llama, la IBP, International Budget Partnership, que quiere decir algo así como acompañamiento de los presupuestos internacionales o acompañamiento internacional del presupuesto, algo así. Es una institución internacional de una fundación que se llama Fundación Solidaridad, además, una institución internacional, la IBP, esta International Budget Partnership, que se dedica a revisar precisamente cómo marchan los índices de transparencia en el manejo de los presupuestos públicos a nivel mundial, a nivel internacional, no es aquí, ¿no? Pues resulta que la República Dominicana aumentó y ha venido aumentando en los 2 últimos años su índice de transparencia en el manejo del presupuesto según la IBP, la International Budget Partnership. República Dominicana pasa de un 44%, con que había estado un 42% hace poco tiempo, a un 66% en lo que tiene que ver con medidas puestas en práctica para garantizar cada vez mayores niveles de transparencia en el manejo de los recursos del Estado. O sea, esta gente viene dándole seguimiento a qué hacen los estados, para garantizar cada vez más acceso a la información sobre manejo del presupuesto. Acceso incluso a través, sobre todo, de la red de internet, que puede todo el mundo llegar de manera gratis, no tiene que ir a desplazarse de un sitio a otro, no tiene nada. Se trata de datos en línea, puestos ahí para que usted los vea y los consulte 24 horas al día. Número 2, de medidas internas creadas para garantizar transparencia dentro de las mismas instituciones, institución por institución, políticas públicas, estamos hablando de políticas públicas garantes de transparencia. Y de evitar la corrupción. Evitar ese es el propósito. No solamente sancionarla, evitar que se produzca. Pues esta institución entiende que la República Dominicana entra en un índice importantísimo en materia porque significa que República Dominicana se coloca por encima de ese 40% en el que había estado en las últimas medidas que se habían hecho, las mediciones que se habían hecho, un 66%. Pero aquí, bueno, pues hay gente dedicada a desconocer cualquier tipo de información internacional, cualquier tipo de información que pueda ofrecer cualquier tipo de institución, sea nacional, sea internacional. Hay gente aquí que pone en duda todo lo que se hace, como pone en duda que las políticas públicas que se ejecutan puedan tener los resultados que efectivamente están teniendo. Porque ¿qué es lo importante en el caso de las políticas públicas que están en marcha en la República Dominicana? Lo importante es, y esto habrá que destacarlo, que se ha demostrado que la economía puede crecer, debe crecer, se desarrolla, crece
precisamente sobre la base de la aplicación de políticas públicas que reconocen los derechos de la gente, que estimulan el crecimiento, a la vez que se invierte en lo social, a la vez que se invierte en la educación, en la salud, etcétera, etcétera. Esa inversión garantiza crecimiento económico, porque lo que se había dicho era lo contrario, era que había que disminuir el gasto, porque no se veía como inversión. Hay que disminuir el gasto social, hay que promover la inversión, pero desde luego privada, a través de los bancos privados, como lo hizo Europa, en sentido general. España y lo que hizo fue eso, Europa lo que hizo fue eso, endeudar los países, pero endeudarlos para salvar los bancos, no para salvar la economía de los pobres. Pues aquí se está demostrando que es invirtiendo en los pobres, que es invirtiendo en la educación, que es invirtiendo en la salud, como se desarrollan los países. Y que nosotros estamos creciendo económicamente precisamente sobre la base de incorporar a las compras públicas, por ejemplo, a micro, a pequeños y a medianos empresarios. Porque lo que se hacía antes era que 5 o 10 empresas, grandísimas empresas, eran las que participaban en todos los procesos de licitación del Estado, en todo. Eran 5 o 10 empresas y 5 o 10 grandes millonarios los que hacían todo un negocio y los que hasta le pagaban la nómina al Estado. Hubo momentos eso. Y todo concentrado en el distrito. Y todo concentrado en la urbe. No, nosotros tenemos unas políticas que están ahí, que están centradas en la promoción de los más chiquitos y que sin embargo están demostrando que esas son políticas no solamente progresistas, transformadoras, sino además promotoras del crecimiento económico. Y eso parece que a mucha gente le preocupa. Parece, no debía preocuparle. Y que no comparte que no comparten con su supuesto líderes históricos, porque hay que reconocer la Peña Gómez que dijo, primero la gente. ¿Y qué hizo Danilo? Peña tenía razón, vamos a poner a primero la gente, porque ¿cuál es el norte de una visión de desarrollo económico y social? Sino la gente. Así es. Elevar la calidad de vida de la gente, ¿a través de qué? De cosas que están funcionando, porque si no funcionan, lo que se está haciendo es dañando aún más la calidad de vida de la gente. Claro. Mire, nosotros estamos ahora en el mes de la patria y yo siempre hay que decir ¿qué es la patria? Pues, ¿qué es la patria con 4 millones de pobres? ¿Usted le puede hablar de patria a 4 millones de pobres? A 4 millones de gente que está ahí esperando que esa patria vaya por ellos, o ellos no son de la patria. No. Y que es la independencia, que mucha porque gente la patria no somos todos. Ahí es que está el problema entonces. Ahí hay un problema. No, la patria, según algunos de estos, usted sabe lo que es la patria para algunos de esta gente, ¿no? Anda persiguiendo haitianos y persiguiendo pobres, porque en el fondo de eso es de lo que se trata, de perseguir pobres. No, aquí lo que hay que invertir para que en 2 décadas, en 3 décadas, en las que sean décadas, en una, ojalá y pudiera ser en una década, nosotros podamos sacar a esos 4 millones de ahí de donde están y convertirlos en gente productiva, gente productiva. No en una carga. Y con esperanza. No en una carga, y con esperanza porque además tienen derecho. Eso es lo que se llama tener derecho. Esos son los derechos humanos y esa es la patria. O no son parte, esa es la patria. No le hable de patria a una gente con hambre, no le puede hablar de patria a una gente que no tiene empleo. ¿Cómo usted le va a hablar de patria? No, usted tiene que resolverle, la patria tiene que resolverle los problemas, esa gente tiene que garantizarlo. Si no, es un enemigo que tiene la patria. Esa es la realidad. Sí. Y es un enemigo que tiene la independencia también y todo esa monserga que viven vendiendo además la clase dominante. Porque esos sí son patriotas, las élites. Son unos patriotas que mandan madre, pero aquí en el papel. Se oponen a Punta Catalina, pero la quieren. No quieren, quieren el modelo actual de apagones.
Ajá. No, y de grandes beneficios. Claro, porque si De no, eso, de no son los eso apagones, que son los tienen, beneficios. son que los ellos quieren. beneficios lo que quieren. Y esa hipocresía de hablarte de un Estado neutral, que el Estado no debe de involucrarse en políticas sociales, que el Estado debe ser un ente neutro, un ente indolente ante lo que está pasando, que debe de ser austero en eso y de que no debe inmiscuirse en eso porque eso es populismo y que ese populismo lo que deja es pérdida porque el Estado debe de ser un árbitro neutral que deje el mercado libre. Todo eso se le está demostrando con estas políticas sociales que eso era basura, que lo que importa es la gente y los derechos económicos y sociales que tienen las personas, porque los derechos humanos, como usted señalaba, no son solamente los derechos civiles y políticos, no, también son los derechos económicos y sociales y culturales. Entonces, ese rango de derechos es lo que nosotros estamos fortaleciendo cuando hacemos una revolución educativa y cuando transparentamos el gasto público. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, cuando le llevamos a los pobres la oportunidad de ellos crear su propio medio de vida. Porque esto que se trata de esto, cómo tú vas a suplir tus necesidades básicas. Si el Estado te va a apoyar en que tú tengas las destrezas y capacidades o si te va a dar la espalda. Y quiero solamente resaltar la desconcentración y la vuelta al campo. Todo se hacía en la capital y pocas empresas de la capital. Ahora hay un concepto de desarrollo local, porque las visitas sorpresas han ido a donde esos productores y le han dado la mano amiga para que por sus propios medios ellos produzcan. No es que se les ha regalado nada, es que se les ha dado una mano para que ellos impulsen sus propias capacidades. Y muchos de esos productores se han integrado en este modelo de bienestar social, pero de una manera desconcentrada de la capital y de una manera transparente. Eso es una revolución, ya no solamente educativa, una revolución social. Mírenlo ahí, el Banco Agrícola dejó de prestar al 18% y está prestando al 8%. Lo que pasa es que aquí hay intereses comerciales que les gusta que los préstamos estén al 25% y que los préstamos sean para solamente préstamos de consumo, no préstamos como lo que está dando el Banco Agrícola a un 8% frente a un 18%. Así es, así es. Sí, sí, se ha logrado. Y eso también es democratizar el acceso al financiamiento, porque hasta ahora el financiamiento también había estado aquí monopolizado por quienes pueden tener acceso al financiamiento. Esa es la realidad. Hoy hemos conseguido, con la intervención del Estado, porque ese es el problema, eso es lo que les molesta aquí a alguna gente, que es el Estado el que está interviniendo, pero sí, esa es otra cosa importante que la República Dominicana ha aportado en los últimos años, y es que la intervención del Estado debe ser y puede ser una intervención positiva, que beneficie a todo el mundo además, no a un sector, que beneficia a todo el mundo. Es de eso de lo que se trata, es de políticas públicas que beneficien a todo el mundo, porque no es tampoco que nos vamos a concentrar en los 3, 4 millones de pobres que tenemos, no, quedan todavía 4 o 5 millones más, que no son pobres, pero que también reclaman que el Estado pues les preste atención, y así debe ser. Nosotros hemos demostrado que el Estado puede y debe intervenir en el desarrollo integral de la sociedad, en la formulación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo completo, total, pleno de la sociedad. Esa es la cuestión. Mire, el ministro de Energía y Minas ha tenido una intervención sobre la cuestión de la mina esta de oro de San Juan. Y no sé qué pueda opinar mucha gente, pero él ha dicho muy responsablemente, don Antonio Isaconi, que si el pueblo de San Juan no quiere mina, no habrá mina. Eso está claro. Sí, porque también hay que contar con los pueblos, ¿no? Y con sus ideas sobre las cosas. Yo sé que a algunos amigos nuestros eso no les parece bien, pero ¿qué tal si, verdad?
¿qué tal si el pueblo también participa en la toma de decisiones? Hay que informarlo, lo que hay que informarlo bien y decirle qué es lo que hay, en qué consiste una medida, en qué consiste. Sí, porque también la gente se resiente porque hemos mantenido un estilo hasta ahora, el estilo de gobierno fue imponerle las cosas a la gente. Por ahí, no, a la gente hay que ponerla a participar, a la gente hay que informarla, a la gente hay que convencerla, a la gente hay que persuadirla, porque la gente es sensible también. La gente es sensible y la gente tiene el derecho de participar en las deliberaciones sobre lo que sea, independientemente de que nos pueda salir lo que le salió a los ingleses con el Brexit. ¿Sí? Independientemente de que nos pueda ocurrir incluso una cosa como esa, que David Cameron creyó que la gente estaba con la permanencia en la Comunidad Europea, no convenció a nadie, no dijeron, no, pero esto se cae de la mata, a la gente no hay que decirle nada, pero resulta que la reacción sí estaba haciendo su trabajo y estaba soliviantando a la gente y tocándole fibras a la gente, como están haciendo algunas de estas revistas comerciales que quieren tocarle la fibra nacionalista a la gente. La fibra nacionalista. Miren, ahí el problema haitiano, el problema del país, el muro que hay que construir, el cuco que está ahí. Están bregando con eso, con soliviantar a la gente, y los otros que están diciendo, esto es una catástrofe, este país es un problema, este país va rumbo al despeñadero, no al sumidero, como decía usted. Todo eso, o sea, hay gente dedicada a eso, ¿no? A tocar esa sensibilidad de la gente. A la gente lo que hay que informarla. Al pueblo lo que hay que informarlo, al pueblo lo que hay que darle la información correcta, que los pueblos no son brutos, los pueblos son inteligentes y saben hacia dónde se dirigen y hacia dónde deben orientarse las políticas que a ellos les conviene. De modo que lo que hay es que esperar que el medio ambiente, que el Congreso, porque quizá esto debe pasar por el Congreso porque es un contrato internacional, con una compañía internacional. Esto deberá ir al Congreso también. Pues lo que hay que esperar, todo el mundo pacientemente, y sobre todo, como decía don Antonio Isa Conde, bueno, si el pueblo finalmente no quiere, no habrá mina ahí, pero sustraerse uno de lo que puede ser una inversión importante no debía ser tampoco tan fácil. Sí, maestro, hay una teoría de la democracia que impulsa en Alemania. Su compañera Kenia que quiere traerle un sorbo de café Santo Domingo. Muy agradecido. Adelante, compañera Kenia, y agradecido nosotros también del Café Santo Domingo, que está todos los días aquí, todos los días. Muchas gracias. Ahí de manera persistente, acompañándonos aquí en Ojalá. Junto con Kenia, además, porque no es que te manda una taza de café así, de que vaya, lleva una taza. No. Es con Kenia que nos envían la taza de café. Así que adelante, sí, básicamente, Sergio. El criterio de la democracia deliberativa es un aporte que ha hecho Jürgen Habermas, un filósofo alemán, que habla de que la población no solamente debe de participar en un proceso, porque la mera participación no es democracia, si los sucesos que participan no tienen acceso en una igualdad de oportunidades a la información. Porque si tú no tienes acceso a la información y puedes procesar la información, tú no estás deliberando. Entonces él habla de la democracia deliberativa. Ese concepto de democracia deliberativa, en el caso de la República Dominicana, se encuentra consagrado en varios convenios internacionales. Por ejemplo, nos encontramos que la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos te habla de que toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido, pero también a participar en la decisión de los asuntos públicos. Pero esta toma y participación en la decisión de los asuntos públicos tiene que ser motivada por la información, una información veraz. A propósito de la mina que usted señala, yo he visto personas hablando, y más que hablando, desinformando, y desinformando a conciencia,
porque escuché a una persona miembro de la Academia de Ciencias hablar como si fuera una explotación de una mina a cielo abierto. Yo no tengo todavía una posición fijada, porque no tengo toda la información, pero la mínima información que manejo, yo sabía que no era una mina a cielo abierto, y cuando una persona investida de una calidad comienza a decir cosas que no son ciertas, dificulta y torpedea esa democracia deliberativa, porque una persona que no tiene la información correcta no puede tomar la información, no puede tomar una decisión correcta. Entonces yo creo que es muy meritorio lo que ha dicho el ministro Isaac Conde, de que el Ministerio de Energía y Minas está abierto a que se discutan los estudios medioambientales, que el pueblo de San Juan de la Maguana tenga acceso a eso, hay una discusión plural y democrática, y que después de que esté informado, si entiende que la mina no le conviene, se va a hacer lo que el pueblo de San Juan lo diga, haya dicho, porque el ministerio todavía no tiene una decisión tomada, dijo él. Simplemente están ponderando los diversos estudios que se están haciendo, porque de entrada la minería no es mala. La minería ocupa un renglón importante en nuestra economía y en las economías mundiales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el pasivo ambiental que se va a dejar, cuáles son las mejores alternativas que tenemos, porque son recursos que existen y lo que hay que ver es cómo se van a explotar. Entonces yo creo que la democracia deliberativa, que en este caso es necesaria, pero con una información adecuada, puede llevarnos a una muy buena decisión. Pero el populismo de venir a decir que si huele a minería es mala, en base a traumas pasados, eso tal vez no sea lo más adecuado. De todas maneras, yo pienso que es importante, primero, el marco legal. Porque es que la minería es una actividad... ¿Hay un anteproyecto de eso? La minería es una actividad que enriquece países. Y hay países que viven de la minería. Chile. Bueno, ¿y de qué vive Chile? El cobre, sobre todo. Sobre todo. Es decir, en términos reales, ¿qué es lo que es productor como China de cuántas cosas hay? No, es productor de cobre esencialmente. Hasta el punto de que su principal fondo de reserva para los problemas futuros que pueda tener esa economía es el resultado de haber determinado el uso de esos beneficios de esa actividad para garantizarse una especie de seguro de vida. Sí, hay un anteproyecto de minería aquí. Sí, debería haber un proyecto. ¿Hacia dónde quiero yo llevar esto? El tema es que cuando hablamos de San Juan de la Maguana, hablamos de uno de los municipios más importantes del país, o de una de las provincias más importantes del país. No solo por el perfil agrícola, que lo tiene, como el que más, es el granero del sur, como siempre hemos dicho y repetido. Estamos hablando además de, en el sur, la mayor concentración poblacional. Pero estamos hablando por igual de uno de los municipios de mayor concentración de la pobreza y de las desigualdades. Y estamos hablando de, por lo tanto, un conglomerado que ya debería de tener, independientemente de las grandes políticas macro del país, debería tener, como lo tiene Santiago, que no es más que Santiago. Es la ciudad corazón del Cibao. La Cuyaya. Y de la Cuyaya. No. Pero tienen hace 40 años un plan de desarrollo, que visualiza, a mediano y largo plazo lo que debe ser el desarrollo urbano de Santiago, lo que debe ser el desarrollo económico de la provincia, el desarrollo de su población, el empleo, etcétera. Y estamos hablando de gente que solo son capaces de validar la pobreza en esa provincia, que no son capaces de visibilizar un plan a largo plazo o a mediano plazo para vencer el analfabetismo, para vencer la falta de empleo, para vencer los problemas de los jóvenes que no tienen acceso,
para vencer los problemas de la juventud que anda por ahí reproduciéndose como conejos sin saber qué es lo que van a hacer en el futuro. Como dice Educa, nos informa que el 50% de estudiantes no culmina la secundaria. Y yo apuesto que eso es un promedio y que en San Juan debe haber más del 50% de los jóvenes que no terminan la secundaria. Probablemente Porque, probablemente más. No, probablemente más. Probablemente más. Y en Barahona ni se diga, que se sabe que es bastante alto el tema. Ahora, minería o no, y sería una tontería que una provincia con esa característica prescindiera de esa actividad, que no puede ser la única, obviamente, y que no tiene por qué ser la única, porque es una provincia con otras potencialidades de cualquier tipo, no solo la agrícola, insisto. Lo que se vaya a determinar ahí tampoco es solo de incumbencias de los sanjuaneros. No estoy de acuerdo con ese populismo. No es verdad que eso es una patria aparte. No, señor. No, señor. Eso es incumbencia de todos nosotros. Como el tema de la Barrigol no es de incumbencia de los Tigres de Cotuí. Es incumbencia del país. Y cuando nos referimos al país, nos referimos a las leyes. Y hay que establecer, y la cosa esa llamada Congreso, tiene que saber, o ese poder legislativo, tiene que asumir en representación de todos, cómo es que vamos a normar la actividad minera en el país, sin que se dañe el medio ambiente, sin que se explote irracionalmente los recursos naturales, y sin que las políticas esenciales de reforestación, de siembra cafetalera, de protección de las aguas de esa región, que no lo hacen ellos, porque si ustedes dejan a la Iglesia Católica de San Juan, ahí vamos a irnos a la pobreza del siglo XIX, porque ha sido un factor de atraso, y es así de simple. Si Danilo Medina, en nombre de todos los dominicanos, no establece esa política de reforestación, siguen cortando los palos, sin que les duela el medio ambiente, y sin que les duela las aguas, y sin que les duela ni Mesopotamia. Porque es que en medio de la pobreza no hay concepción de patria ni de nada. Exacto. Sino de depredación. Y de que esto es lo mío. De que todo si de repente ya ellos, eso es de ellos. No, eso no es de ellos nada. No hay respeto a la Eso es de todos nosotros. Y eso es un recurso, si es que se va a explotar, es un recurso que se tiene que explotar en beneficio de todos, no de los sanjuaneros. Es un cuento de camino. Sí, pero deben de participar en la toma de decisiones por el concepto de desarrollo local. Y es muy interesante lo que tú señalas, de que debe de trabajarse el marco legal. Hace una semana nosotros anunciamos que el Ministerio de Energía y Minas había presentado un anteproyecto de minería en donde se buscaba un modelo mixto que permitiera el desarrollo sostenible, que permitiera que los pasivos ambientales se determinara claramente cómo se iban a solucionar antes de dar una concesión, y que no excluyera el sector privado, pero tampoco al sector público. Era un modelo mixto. Ninguno se opuso al negocio capaperro de la Barri. Se tuvo que oponer el presidente de la República a ese negocio capaperro. Y lo que tiene que ser la minería es una actividad y un negocio que no sea de capaperro. Claro. Yo creo que tenemos la voluntad, porque como usted como lo señala, fue la Rosario. Sí. No, pero Rosario fue una vagamundería. Esa gente ahí. Sí, fue una vagamundería. Fue un saqueo. Pero bueno, nosotros tenemos mucho más contenido. Quédese ahí, vámonos a una pausa brevemente y no se vaya de ahí.